nos dice qué es la escala de pH y describir cómo varía la concentración de iones hidronio y la concentración de oxidrilos en la misma. Y que se considera una solución ácida, básica o neutra a 25 grados. Y esta todos la pudimos responder bien. ¿Qué es la escala de pH? Es una escala del menos logaritmo de la concentración de protones o hidronios que tenga una solución, ¿sí? Y nos va a indicar que a medida como es una escala menos logarítmica, si la concentración de protones es alta, el pH es bajo. Esperen que hay algunos rezagades que todavía están pidiendo acceso. Entonces, yo les tengo preparado un regalito para terminar de cerrar esta idea de escala de pH y poder jugar un poco con equilibrio ácido-base. Para eso me voy a trasladar un segundo al campus y les voy a dejar habilitado unas simulaciones, ¿sí? Para que podamos terminar de integrar algunos conceptos haciendo un repaso interactivo. En particular, fíjense que tenemos, esto está abajo de todo de los resueltos, en la pestaña general, ¿sí? Dice repaso interactivo, primer parcial. Tenemos dos simuladores de ácido-base y algunos de reacciones químicas. Si se fijan, este que dice escala de pH, no me lo está tomando la cámara, así que me voy a ir directamente para acá. Nos va a permitir jugar un poco y terminar de cerrar conceptos de ácido-base. Ahí ven todos. Esto es uno de los simuladores FET de la Universidad de Colorado que quienes cursaron Intro a la Química el año pasado seguramente ya conocen esta página y ya conocen estas simulaciones. Sin embargo, se las recomiendo a todos que entren, jueguen, toquen todo lo que esté para tocar. Nada se va a romper, nada nos va a descargar un virus, nada nos va a hacer explotar la computadora o el celular. Y nos va a ayudar a terminar de cerrar conceptos. Tenemos tres opciones para jugar escala de pH en esta simulación. Una escala macroscópica, una escala microscópica con moleculitas y algunas ideas sobre nuestra solución. Veamos rápidamente, la escala macro se las dejo a ustedes, vemos rápidamente la escala micro. Y acá tenemos nuestro simulador. ¿Qué tenemos? Una escala de pH, donde nos va a indicar también la concentración de iones hidronio, es decir, de protones, y la concentración de oxidrilos en esta solución. ¿Sí? Acá arriba puedo setear si quiero ver concentración o cantidades en moles. También nos da información sobre el agua que estemos usando como solvente. Y acá tenemos un tachito donde con este gotero le vamos a poder ir agregando distintas sustancias que las elegimos por acá, por ejemplo ácido de batería, sangre, sopa de pollo, etc. Vamos a jugar con ácido de batería. Como ven, acá ya se me llenó mi vasito, al menos medio litro, con este ácido de batería y me indica un pH de 1. ¿Sí? Si se fijan, la escala de pH cambió bastante, o mejor dicho, las concentraciones de nuestras especies. A un pH 1 tenemos una concentración bastante elevada de hidronios respecto a la concentración de oxidrilos. Y además, yo le puedo decir en este simulador que me muestre cómo es la relación entre protones a nivel microscópico y oxidrilos. Fíjense, aparecieron un montón de puntitos rojos ahora en la solución. Esos son los hidronios, ¿sí? Que estábamos viendo ya de antemano que hay una mayor cantidad de hidronios que de oxidrilos. Los oxidrilos los va a mostrar como puntitos azules. Por ejemplo, ahí, no sé si ven donde tengo el cursor del mouse, hay un único oxidrilo en este mar de protones. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora, yo puedo, con esta canilla de acá que dice agua, puedo diluir esta solución.
Si la diluyo, ¿qué va a pasar con la concentración de protones? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir, muy bien. Y si disminuye la concentración de protones, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Va a aumentar, va a quedar igual, va a disminuir? Va a ser mayor, o sea, los ácidos. Bien, va a ser mayor a 1 a priori. ¿No? Tengo una menor concentración de protones. Como es una escala logarítmica al pH, es todo al revés de lo que veo en escala concentraciones. Si la concentración de protones es alta, el pH es bajo. Si la concentración de protones va disminuyendo, el pH va subiendo. ¿Sí? Recordemos los extremos. Tenemos a 25 grados una condición de neutralidad de pH 7, a pH menores a 7 nuestra solución es ácida, a pH mayores a 7 nuestra solución es básica. ¿Sí? Esto lo charlamos la semana pasada. Entonces, abro la canilla y empiezo a diluir. Ven que voy agregando agua, va aumentando el volumen de mi solución y el pH que me indica este sensor va aumentando lentamente. Y fíjense que la concentración de protones, no sé si la vieron, va bajando, ¿sí? Presten atención por acá cuando abro la canilla y esto va disminuyendo lentamente. Ahora, por otro lado, como aumentó un poco el pH, aumentó también la proporción de oxidrilos que tenemos. Y fíjense que me aparecen en esta representación un par más de puntitos azules, ¿sí? Que eran la cantidad de oxidrilos que tenemos. Si no los quiero ver, aprieto ahí. Si los quiero volver a ver, vuelvo a tocar ahí y me los muestra. Esto para terminar de cerrar unas ideas y que ustedes puedan jugar interactivamente midiéndole el pH a cosas, aunque sea de manera virtual por lo pronto. Probemos otra solución. Ya vimos qué pasa en el caso de un ácido. Veamos qué pasa en el caso de algo básico. Por ejemplo, un jabón. El jabón con el que solemos lavarnos las manos tiene un pH aproximado de 10. Ok, si tiene un pH de 10, ¿esta solución es ácida o básica? Básica. Básica. Es bastante básica y fíjense que a diferencia del caso del ácido, ahora tengo una mayor concentración de oxidrilos respecto a protones, ¿sí? Y en cuanto a puntitos, con los que representábamos protones oxidrilos, ahora esta solución es un mar de puntitos azules y cada tanto tengo algún puntito rojo. ¿Qué va a pasar si diluyo con agua esta solución? ¿Qué va a variar? ¿Qué va a variar si La diluyo con agua? concentración. ¿De quién? Del oxidrilo. ¿Solo de oxidrilo? ¿Solo vamos a variar la concentración de oxidrilos por dilución? También las de hidrógeno. Ok, bien, también va a variar la de hidrógeno. ¿Y qué va a pasar con el pH en este caso? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar o no? Ok, yo tengo una solución básica que tiene una cierta concentración de oxidrilos. Le agrego agua. ¿Qué va a pasar con esa concentración de oxidrilos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a disminuir. Yo lo que estoy haciendo al agregar agua es aumentar el volumen de la solución, pero la cantidad de moles de oxidrilo sigue siendo la misma. Entonces, cuando quiera calcular la concentración molar, hago moles sobre volumen. Si el volumen es más grande y los moles son los mismos, la concentración de oxidrilos disminuye. Se está diluyendo. Ahora, si la concentración de oxidrilos disminuye, ¿qué pasa con el pH? Va a bajar un poco. Se hace más ácido.
Va a bajar. Se va a hacer ácido. En realidad no se va a hacer tan ácido. Pero yo le estoy agregando agua. ¿Cuál sería mi tope con agua? Neutro. Agregándole agua a esta solución básica, ¿la podría hacer que tenga un pH 1? No. No. ¿Hasta dónde voy a frenar? 7. Hasta 7. A lo sumo, diluyo tanto estos oxidrilos que el pH me lo controla el agua, ¿sí? Es decir, los oxidrilos que libera el agua. Entonces, diluimos y fíjense que el pH va disminuyendo, la concentración de oxidrilos va bajando y la concentración de protones va aumentando. ¿Lo ven? Muy a poquito. En particular, esto me deja medir hasta 1,2 litros. Pero yo puedo vaciar un poco esta solución con esta canilla de acá y seguir diluyendo. ¿Sí? Y si ustedes no me creen, convénzanse, vacíen bastante esta solución, sigan agregando agua y van a ver que el pH va a llegar hasta 7 máximo. Pero en algún momento solo vamos a tener agua. Entonces, recordemos, la concentración de protones y de oxidrilos en una solución acuosa están fuertemente vinculadas, ¿sí? Si una aumenta, la otra baja. Es como lo que pasaba con la presión y el volumen para gases ideales a temperatura constante. ¿Sí? Si aumento uno, el otro tiene que bajar. Ahora, en este caso, ¿quién me regula cuánto tiene que aumentar la concentración de protones o disminuir la de oxidrilos en una solución? ¿Quién nos controla eso? Las opciones son Dios, una banana o un equilibrio químico. ¿Un equilibrio químico? Bien. Sería para soluciones base y ácidos no tan fuertes, ¿ya? ¿Cómo? Lo decías para bases y ácidos no fuertes, digamos. Yo estaba pensando en... No necesariamente. En ácidos y bases fuertes también tengo un control entre protones y oxidrilos. Siempre lo tengo. A través de algún equilibrio, como está en nuestras opciones de quién quiere ser millonario. Ahora, ¿qué equilibrio? Porque hasta ahora no metimos ninguna ecuación química. Pero ¿qué equilibrio me regula o me condiciona la cantidad de protones y oxidrilos que pueda haber en una solución? Esto es, dicho de otra manera, yendo al caso fuerte que nos planteaba Rodrigo, si la concentración de protones, tengo un ácido fuerte 0,1 molar, un clorhídrico que es monoprótico, HCl. Eso libera protones. Ok, si mi clorhídrico es concentración 0,1 molar, ¿qué concentración de protones voy a tener en esa solución? Idealmente 0,1. Idealmente 0,1 molar. Genial, es un ácido fuerte, todo lo que tenía de ácido se transformó en protones y cloruros. Tengo 0,1 molar de protones. ¿Cuánto tengo de oxidrilos? Y de oxidrilos nada. Son solamente protones. ¿O no? No, hay oxidrilos, hay todos. ¿Cuál es nuestro solvente? Ah, el agua. Agua, ok. ¿El agua está así sola o hace algo? 1 por 10 a la menos 13 sería. Creo. Muy bien, 1 por 10 a la menos 13, comparado con 0,1 es muy, muy bajito. Ahora, ¿de dónde salió ese 1 por 10 a la menos 13? Por la constante de... Uy, Constante de... la constante del agua, digamos, que Bien, 1 por esa 10 a la menos. constante del agua, ¿es la constante crioscópica del agua de coligativas?
Pero tenemos muchas constantes del agua ya a esta altura. Entonces deberíamos pulir un poco más esa definición. ¿Cuál de todas esas constantes del agua nos importa en ácido base? Un compañero en el chat puso K-Water. Bien, yo ya lo había visto. KW, ¿sí? A ver, en una semana es el parcial. Es lo único que voy a decir. Pónganse las pilas porque vienen un poco al horno. Jueguen con esta escala de pH, jueguen con la solución que les plantea, ¿sí? Acá pueden ir controlando el pH de una solución y ver cómo se va modificando la concentración de protones y oxidrilos. Y fíjense que la concentración de protones multiplicada por la concentración de oxidrilos a cualquier pH, ¿cuánto nos tiene que dar? Un 10 elevado a la menos 14. Muy bien. 1 por 10 elevado a la menos 14, que es el valor de la constante del producto iónico del agua, KW, a 25 grados. ¿Sí? Repasen el problema 4 que hicimos la semana pasada, para ver cómo despejar protones y oxidrilos a partir de uno u otro. Sigamos con nuestra integración de ácido-base. Y vamos a ir un poco más profundo con el teórico de hoy. ¿Ahí ven de nuevo que estoy compartiendo el PPT? Sí. Sí. Bien. Explicar cómo pueden emplearse los valores de Ka, Kb, pKa o pKb de los ácidos o bases débiles como criterio para ordenarlos por fuerza ácida o por fuerza básica. ¿Cómo podemos explicar el comportamiento ácido o básico de una solución? Primero, ¿qué es el comportamiento ácido de una solución? La concentración de hidrógenos. Ok, la concentración de hidrógenos. Está bien. ¿Cómo puedo saber si mi ácido o base, no tengo un pHímetro, no tengo manera de medirle el pH? ¿Cómo puedo predecir si va a liberar muchos protones ese ácido o no? Y si tengo su constante, se podría decir. ¿Qué podría decir? Y que la relación entre los productos que serían la concentración de hidrógenos y el ácido, sobre el ácido, digo, si es grande, está diciendo que libera muchos protones. Bien, perfecto. Entonces, nosotros estamos considerando el caso de un ácido, ¿sí? Que, de nuevo, todo esto ya lo estuvimos charlando, mini, en la puesta en común de la semana pasada. Mi ácido débil se disocia parcialmente en protones y su base conjugada a menos. Ok. Una medida de cuán desplazado hacia el lado de productos está este equilibrio es la constante de equilibrio, que en el caso de un ácido débil, esa constante de equilibrio la denominamos Ka, constante de acidez. Ahora, no deja de ser una constante de equilibrio. ¿Cómo la escribo? Concentración molar de protones por concentración molar de la base conjugada sobre la concentración molar del ácido. ¿Verdad? Sí. Bien. Si esa constante, ese número que es la constante, es muy grande, ¿qué me está diciendo respecto al equilibrio? ¿Que está más desplazado para productos o para reactivos? Productos. Para productos. Y por lo tanto, ahora, ese ácido que tiene una constante ácida muy grande, ¿es muy fuerte como ácido o es muy débil como ácido? Es muy fuerte, porque se Es muy disocia más. fuerte, muy bien. Perfecto.
El mismo razonamiento podemos usar para el caso de bases. Si la KB es muy grande para una base, esa base es muy base, ¿sí? Es muy fuerte como base. Ahora, ¿qué pasa en el mundo PKs? ¿Qué era el PK? Era el menos logaritmo decimal de K, de la constante de acidez o de la constante de basicidad. Perfecto. ¿Qué pasaba en la escala de pH al comparar la concentración de protones y el pH? ¿Crecían los dos iguales o crecían en sentidos opuestos? En sentidos opuestos. Ok, entonces, la escala logarítmica es al revés de lo que estoy viendo en escala no logarítmica. Si nosotros queremos que nuestro ácido sea muy ácido, vamos a pedirle una constante de acidez grande. Ahora, en términos de pKa, del menos logaritmo de esa constante de acidez, ¿qué le voy a pedir? ¿Que tenga un pKa alto o bajo? Bajo. Bajo. Que tenga un pKa bajo. Y esto nos da nuestro criterio para acidez, ¿sí? Fíjense, yo el criterio que me sé de la vida es que a menor pKa, mayor es la acidez. Es el que más me quedó de comparar todas estas cosas, pero a partir de saber qué es el pKa, yo puedo deducir todos los demás. ¿Por qué? Bueno, yo ya sé que el pKa es el menos logaritmo de la Ka. Entonces, si yo quiero una mayor acidez, a menor pKa, en el mundo no logarítmico, en el mundo de las constantes, yo lo que voy a pedir es que para tener una mayor acidez, la constante de acidez sea más grande. Si comparo varios ácidos débiles, a mayor constante de acidez, mayor va a ser la acidez. Estos dos vienen de la mano. ¿Sí? Es como mirar concentración de protones y pH. Ahora, de la constante de acidez es algo que ya lo veníamos discutiendo en la serie 5 de equilibrio. Si yo veía que mi constante de equilibrio era muy alta, eso me estaba diciendo que mi relación concentración de productos sobre concentración de reactivos era muy grande. Y desde el punto de vista matemático de una fracción, numerador, denominador, eso me está indicando tu numerador es grande y tu denominador es chico. Ok, vuelvo a la parte química. Mi denominador es concentración de reactivo, ácido en este caso. Si la concentración en el equilibrio de mi ácido es muy chiquita, quiere decir que el ácido pasó completamente para el otro lado. ¿Para qué lado? Para el lado de su base conjugada y protones. Y por lo tanto, a mayor constante, mayor desplazamiento al lado de productos. Ahora, ¿qué pasa en el términos si quiero hablar de acidez, pero me dan de dato una constante de basicidad? Bueno, por ahora vamos a tomarlo que a mayor pKb, mayor es la acidez. Y esto nos lleva, para terminar de cerrar esta idea, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre las constantes Ka y Kb para un par ácido-base conjugado? ¿Y cuál es la relación entre el pKa y el pKb? ¿Qué relación tengo entre la constante de acidez para mi ácido conjugado HA? Esto me va a traer asociada una constante de acidez Ka y su base conjugada A menos. Esto va a tener asociado una constante de basicidad. Porque es una base conjugada, es una base al fin. ¿Qué hacían las bases? ¿Cuál es la definición de algo para que sea una base? Que pueda aceptar protones. Muy bien. Bajo Bronsted y Lowry, una base es cualquier cosa que pueda agarrar protones, ¿sí? Entonces, fíjense que así como tengo escrito este equilibrio,
Si yo lo leo de derecha a izquierda, de productos a reactivos, esta base conjugada se puede combinar con estos protones y volver a formarme el ácido, ¿sí? Por el caminito inverso. Es una base. ¿Qué otra definición de base teníamos? ¿Que agarre protones o qué otra cosa? Que libere Debería oxidrilos. ser. O libere oxidrilos. Muy bien, esa es la definición de Arrhenius. ¿Cuándo vamos a considerar que libere oxidrilos? Cuando en la fórmula química de esta base haya oxidrilos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que tenemos NaOH. Bueno, esos OH son esos oxidrilos que va a liberar la base. En el caso, por ejemplo, del amoníaco, NH3, ¿se acuerdan que lo discutimos? No tengo oxidrilos en la estructura química del amoníaco, por lo tanto ahí no me sirve el punto de vista Arrhenius. Lo que sí me sirve es pensar que el amoníaco puede agarrar protones y formar ¿qué cosa? Amonio. El ion amonio, nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva. Todos estos iones que de la vida, capaz en introducción a la química, fueron apareciendo, o especies como amoníaco, hidróxido de sodio y demás, ahora les estamos encontrando como su función de ser al ver equilibrio ácido-base. Para no desviarnos tanto y volver a la pregunta, ¿cuál es la relación entre las constantes de acidez y de basicidad para un par ácido-base conjugado? ¿Qué relación hay entre este par ácido-base conjugado, ácido HA, base conjugada A-? Cada uno tiene su Ka y su Kb. Al multiplicarla nos tendría que dar la constante de agua en equilibrio. Bien, que siempre para un par ácido-base conjugado y solo para los pares ácido-base conjugados, el producto de la constante de acidez K por la constante de basicidad del conjugado es igual a KW. Y a 25 grados, ¿eso cuánto vale? ¿Cuánto vale KW? 1 por 10 elevado a la menos 10 a 14. la menos 14. Bien, 10 a la menos 14. Fíjense que de nuevo acá nos pasa lo que nos pasaba con la concentración molar de protones y oxidrilos. Si la concentración de protones era muy alta, la concentración de oxidrilos en la solución, ¿cómo tiene que ser? Más baja. Más baja. Dicho de otra manera, si mi ácido es muy ácido, tiene una constante de acidez alta, ¿qué pasa con su Kb? Es más baja porque la base es más débil. Si el ácido es fuerte. Bien, perfecto. Si yo tengo un ácido HA, tiene un valor, pongámosle números. Así no queda todo suelto en el aire. ¿Por qué no pongo, o sea, por qué hablo muchas veces y no escribo tanto? Porque es un embole escribir. Y se me rompió el mouse. Dicho sea de paso, entonces estoy con el cosito este de la notebook. Tuviésemos un pizarrón, yo les escribo de 1000 maneras todas las cosas. Pero bueno, paciencia. Hagamos de cuenta que este tipo de acá vale 10 a la menos 3. KW, ¿cuánto valía? ¿10 a la menos 14, ¿verdad? ¿Ya se olvidaron? Entonces, ¿cuánto debería valer KB? Es decir, la constante de basicidad de la base conjugada de este ácido que tiene una constante de acidez de 10 a la menos 3. 10 a la menos 11. Bien, 10 a la menos 11.
Si comparo ahora estos dos valores para ese equilibrio que tenemos escrito acá arriba, entre Ka y Kb, o entre el ácido y su base conjugada, ¿para qué lado va a estar más desplazado este equilibrio? ¿Para el lado del ácido o para el lado de la base conjugada? Chan. Para el lado de la base conjugada, porque se va a disociar más el ácido. Va a ser Perfecto. más alta. Perfecto. Tengo una constante muy alta para ir de izquierda a derecha y una constante baja para ir de derecha a izquierda, dicho de otra manera, ¿no? En este sentido, mi constante ácida es muy grande. Para ir para atrás, mi constante básica es bajita. Por lo tanto, este equilibrio lo voy a tener más desplazado hacia el lado de productos, hacia el lado de protones y base conjugada. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la K es grande, hay mayor acidez, todo lo que veníamos hablando antes. Ahora, fíjense que al comparar el ácido y la base conjugada en cuanto a fuerza, tengo que mirar sí o sí la constante de acidez y de basicidad. Pero si me dan una de chapa, saco la otra por esta relación. Y ahí puedo decidir y terminar de convencerme para qué lado va a estar más desplazado un equilibrio. ¿Sí? Dicho de otra manera, creo que esto lo mencionaba Paula, si mi constante en un parásido base conjugado, mi constante acidez es alta, la constante de basicidad va a ser baja. Y ahora, si yo comparo en fuerza el ácido y la base conjugada, lo que puedo ver es que este ácido es fuerte comparado con ¿qué? Contra su base. Y su base conjugada es débil comparada contra ¿qué? Contra el ácido conjugado. ¿Sí? Los estoy comparando entre ellos dos. Ahora, lo que no vale decir es la base es débil. Y punto. El ácido es fuerte y la base es débil. Porque desde el punto de vista conceptual, eso está muy mal. Este ácido es débil de por sí, tiene una constante de acidez. Eso ya me tiene que prender 14 alarmas internas de que este ácido es débil. Si tiene una constante, es débil. Entonces, si ya tengo un ácido débil, ¿por qué ahora mi ácido que es débil lo estoy diciendo que es fuerte? Porque lo estoy comparando con otra cosa. ¿Sí? Si lo comparo con el resto de los ácidos, este es débil, porque tiene una constante. Ahora, si lo comparo contra su base conjugada, este ácido es fuerte. Y su base conjugada es débil respecto al ácido. ¿Sí? Pero si yo esta base conjugada A menos la comparo contra otra base conjugada, u otra base en general, para poder decidir cuál es más fuerte que otra, tengo que comparar los valores de Kb en cada caso, o de pKb. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bien. Yo siempre puedo ver rápidamente, mirando los valores de K y Kb, quién es fuerte y quién es débil en un equilibrio ácido-base entre conjugados nada más. Si me salgo de ese mundo de los conjugaditos, no puedo decidir nada, a menos que tenga todos los valores de las constantes. Bien, y nos pregunta también cuál es esta relación que encontramos entre Ka, Kb y Kw en el mundo pKa y pKb. Y para eso recordemos que el pKa es el menos logaritmo de la Ka y el pKb es el menos logaritmo de la Kb. Entonces, para traducir esta ecuación que encontramos en términos de constantes al mundo pK, tenemos que tomar menos logaritmos a ambos lados, ¿sí? Tomo el menos logaritmo de este lado y tomo el menos logaritmo de este otro lado. Eso es lo mismo que multiplicar toda esta ecuación por 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy aplicando un nuevo término que se me puede cancelar de los dos lados al mismo tiempo. Menos log. Me lo saco de encima, tengo la ecuación tal cual la tenía. Esos trucos matemáticos de multiplicar o dividir por cosas a ambos lados los podemos hacer.
Entonces, si yo tomo menos logaritmos acá por propiedades de los logaritmos, llegamos a esta relación entre el pKa más el pKb tiene que ser igual al pKw. ¿Y cuánto vale el pKw? 14. 14. Esto no es ni más ni menos que el menos logaritmo de 10 a la menos 14, que es lo que vale KB. Si ustedes hacen en la calcu esa cuenta, esto les da 14. Entonces tengo otra versión para poder relacionar lo mismo. Ahora, recordemos que a mayor pKa, mayor era la acidez. Entonces, si mi pKa es grande, el pKb del conjugado es chico. Perdón, si el pKa del ácido es chico, el pKb de su conjugado es grande. Y ese sistema sigue siendo ácido. Sí sigue estando desplazado para el lado de productos que me dan los protones estos, que son los que me definen si soy ácido o si soy básico en la escala de pH. Entonces, esto para cerrar con esta idea que dejamos medio inconclusa acá. A mayor pKb, mayor es la acidez. ¿Por qué? Porque un mayor pKb me está indicando que el pKa es bajo. Y si el pKa es bajo, estoy en el primer escenario. A menor pKa, mayor acidez. Estoy diciendo lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Se va cerrando esta idea entre tantas constantes, tantos equilibrios, quién es conjugado, quién no es conjugado, por qué es importante hablar de conjugados al hacer estas comparaciones. ¿Va quedando claro o a alguien le queda alguna duda todavía? De a poco se entiende, profe, con paciencia. Bien. Acuérdense de consultar la bibliografía también, en cualquier unidad. Siempre los libros tienen la posta, o sea, podemos sacarnos dudas por foro, por encuentro sincrónico, en clases de problemas, pero siempre, siempre, siempre tengo la Biblia o en la compu en PDF, o me compré el libro, o lo fotocopié, lo que fuese. Bien. Siguiente pregunta. Explicar en cuáles casos una sal puede reaccionar con el agua y modificar el pH. Y esto nos plantea o nos da una pista de que es hidrólisis ácida o hidrólisis básica. Primero y principal, ¿qué es una sal? Bueno, están hablando de sales acá y hace un año que no hablo de sales en mi vida. ¿Qué era una sal? El producto de una base con una sal, digo, con un ácido. Eso es una neutralización, no es una sal. ¿Qué es una sal? ¿Qué sal conocen? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, ok, nuestro caballito de batalla para muchas cosas. Cloruro de sodio, ¿qué tipo de sal es? ¿Es una oxosal? Hidrosal. ¿Hidrosal? Me están dejando tomar muchos mates hoy. ¿No es neutra esta? Una sal. Porque viene de una base fuerte y de un ácido fuerte. Sales binarias. Bien, bien, van cayendo de a poco gente al baile. Es una sal binaria y es una sal neutra. Muy bien todo lo que estuvimos hablando. Ahora, para mí, una sal, si la pienso desde el punto de vista sales binarias, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un metal y un no metal. Ok,
y cierta cantidad estequiométrica de cada uno, ¿no? Acá puede haber un 2, acá puede haber un 3, no importa. Lo importante es que el metal en una sal, ¿qué carga va a tener siempre? ¿Qué carga va a aportar? ¿El sodio qué carga aporta en el Positiva. cloruro de sodio? Más Positiva, uno. ok. Este tipo de acá trae información de cosas positivas. Este tipo de acá, entonces, ¿qué carga tiene que tener? Negativa. Negativa. Perfecto. Ahora, si este tiene carga negativa, ¿de dónde vino? ¿Un ácido o de una base? De un ácido. Vino de un ácido. Esto viene de un ácido. ¿Cómo lo podríamos llamar a ese ácido? H, porque tiene que tener protones, pero es un ácido, y no metal, sea lo que sea no metal. Ok. El metal, entonces, ¿de dónde puede venir? De una base. De una base. Por ejemplo, Un hidrógeno. metal OH, ¿no? Que venga tipo hidróxido de sodio. Claro. No es el único caso, pero supongámoslo. Genial. Entonces, como hablábamos al principio, alguien me comentó, no recuerdo quién, una sal la obtengo por combinación de un ácido y una base. Sí, es una reacción de neutralización, eso me forma agua, protones con oxidrilo forman agua y como consecuencia me queda dando vueltas el metal catión y el no metal anión y eso en solución es una sal. Ahora, yo puedo tener comprometidos a estos tipos, metal y no metal que forman mi sal, en un equilibrio ácido-base con su ácido o su base que los originan. Esto puede estar por acá, mediado por una KB, y del otro lado podemos tener este equilibrio de un ácido mediado por una constante de acidez. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Genial. Es decir, que tengo pares ácido-base conjugados. El no metal de mi sal, mi anión en la sal, el que tiene carga negativa, es la base conjugada de algún ácido. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Mientras que el catión de mi sal es el ácido conjugado de alguna base. Ok. Con esta idea, ¿en qué casos podría esta sal, metal, no metal, reaccionar con el agua, hidrolizar a la molécula de agua? ¿Se acuerdan qué significa hidrólisis? Sí. Es una palabra griega. Pero aprendemos griego, además de química. ¿Hidro a qué le suena? De agua. Agua, ¿verdad? Algo hidro, una base hidronáutica, nos suena a agua. ¿Y lisis? ¿Alguien sabe qué es? Una ruptura. Una ruptura, tipo hemólisis, cosas que se hacen en biotecnología o en biología. Lisis es ruptura, hidro es agua. Entonces, ¿hidrólisis qué es? La ruptura de la unión de las moléculas de agua. Bien, la ruptura de la molécula de agua, ¿sí? O la ruptura de agua, traducido así literal.
Ok, estas sales en agua pueden romper la molécula de agua y generar, si me rompe la molécula de agua, me va a generar o un exceso de oxidrilos, llevando a que el pH de la solución, como ahora tengo un exceso de oxidrilos, ¿cómo va a ser el pH de esa solución? Básico. Básica, bien. O puedo tener una hidrólisis, una ruptura de la molécula de agua, donde como producto tenga un exceso de protones. Y en ese caso, ¿cómo es el pH de la solución? Ácido. Ácida, muy bien. Ahora, para cerrar esta idea, que ya sabemos que es hidrólisis, ya sabemos formar una sal a partir de, o pensarla como conjugados de algún ácido o una base, según cuál sea cuál. Con esto en mente, ¿cómo puedo decidir si mi sal va a hidrolizar al agua? Y si la va a hidrolizar, ¿cómo poder predecir si va a ser una hidrólisis ácida o básica? Y para esto tenemos que volver un poquito para atrás y seguir con esta relación que hablábamos entre pares ácido-base conjugados. Pero nosotros veníamos diciendo, bueno, tengo un par ácido-base conjugado. Uno tiene una constante de acidez, el otro tiene una constante de basicidad. Pero como vimos, si la constante de acidez es más grande, podríamos decir que este ácido débil, que tiene una constante, por eso es débil, en realidad es fuerte. Pero fuerte respecto a quién era. A su base conjugada. A su base conjugada. Y ahí puedo decir, ok, la base conjugada es débil acá, respecto del ácido. Ese débil o fuerte, según sea el caso de los conjugados, nos sirve para decidir si va a hidrolizar o no. Y para eso vamos a tomar como regla general, y anótenselo en sus apuntes, que si mi conjugado es fuerte, va a hidrolizar a la molécula de agua. En este caso, que habíamos discutido acá, entre ácido y base conjugada, ¿esta base conjugada hidrolizaría al agua? Esa no, porque es débil. Bien, esta no porque es débil comparada con su ácido, entonces se queda ahí quietita donde está, no hace más nada. Con esto en mente, ya podemos responder en qué casos una sal puede reaccionar con el agua y modificar el pH. ¿Qué condición le tengo que pedir a esa sal? ¿Qué le tengo que pedir a esta sal para que pueda hidrolizar? Que su KB o K sea bajo. Ojo, estoy hablando de la sal. De estos tipos de acá, metal y no metal. Para mí me preguntan de la sal nada más. Viene por el lado de lo que dijeron, de los Ks y los Kbs, pero ¿cuál? ¿O cómo puedo acomodar esa idea? Yo quiero saber si esto va a hidrolizar al agua. Para que pueda hidrolizar al agua, ¿qué tiene que haber presente? ¿Alguien fuerte o alguien débil? Alguien fuerte. Alguien fuerte. ¿Quién? La sal. La sal está formada por dos cosas, un catión y un anión. Para predecir si una sal va a hidrolizar a la molécula de agua, lo primero que tengo que hacer es identificar rápido quién es el catión y quién es el anión. ¿Sí? Como hicimos acá. Una vez que identifiqué catión y anión, tengo que preguntarme si alguno de esos dos, o los dos, vienen de algún ácido o de alguna base.
¿sí? O sea, mi catión por lo general va a venir de una base, mi anión por lo general va a venir de un ácido. Ok, ahora que ya identifiqué de dónde viene cada uno, ¿qué sería lo siguiente que debería preguntarme? Si quiero ver si hidrolizan. ¿Qué necesito para que ocurra hidrólisis? ¿Cloruro de sodio hidroliza? ¿Cloruro de sodio hidroliza? Sí, No. Y me bueno, lo por lo dijiste menos vos, contesté. No, porque me lo vienen dijiste de vos al bases y principio. ácidos fuertes. Claro. Cloruro de sodio, mi sodio viene de hidróxido de sodio, que es fuerte, el cloruro viene de ácido clorhídrico, que es fuerte. Por lo tanto, estos dos tipos de acá son conjugados débiles de ácidos y bases fuertes. Y si son débiles, los conjugados no hidrolizan, solo hidrolizan los fuertes. Entonces, una vez que tengo una sal, identifico quién es catión, identifico quién es anión, me fijo de qué ácido y de qué base vienen cada uno, y recién ahí comparo entre conjugados cuál es fuerte y cuál es débil. Si tengo algún conjugado que forma mi sal fuerte, ese va a hidrolizar. Bueno, quedó un poco escondido esto. Vamos a toquetearlo. Fíjense, acá les dejé un spoiler. Ácidos conjugados de bases débiles generan una hidrólisis ácida. ¿Cuál sería un ácido conjugado de una base débil? Mi catión de la sal. ¿Sí? Viene de una base. Ok, si la base es débil, el ácido conjugado catión es fuerte. ¿Hasta ahí vamos bien o ya están perdidísimos? Sí, ahora sí un poco mejor. Ok. Si mi ácido conjugado viene de una base débil, va a generar una hidrólisis ácida. Por ejemplo, ¿qué ácido conjugado que venga de una base débil conocen? ¿Qué base débil conocen? El amoníaco. El amoníaco, bien. ¿Cuál es el ácido conjugado del amoníaco? El amonio. El amonio. Tengo una sal que trae como catión amonio. ¿Va a hidrolizar o no va a hidrolizar? Sí, sí va a hidrolizar. Bien. Ahora, ¿este tipo de acá qué es? ¿Un ácido o una base, el amonio? Una base. Un ácido. Ah, Es el ácido conjugado de la base amoníaco. Y como todos los ácidos, ¿qué puede hacer? Ceder un protón. ¿A quién le va a ceder un protón? Al agua. Al agua. Ok. El amonio este se sacó un protón de encima. Me queda como amoníaco. Ahora, le mandó un protón al agua. El agua, al ganar un protón, queda como hidronio. Pero hidronio era sinónimo ¿de quién? ¿De qué especie es sinónimo hidronio?
¿Qué es esto que tengo acá? Resaltado. Un ácido. Sería. ¿Qué es eso que tengo ahí? El agua protonada. O sea, sinónimo de Bien. protón. ¿Es sinónimo de quién? ¿Un protón sería? Perfecto. Esto que tengo acá, recordemos de la semana pasada, es el protón hidratado, ¿sí? Rodeado de una molécula de agua, que es polar, todo lo que ya hablamos. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que si mi sal tiene como catión amonio, que es el ácido conjugado fuerte de una base débil, va a hidrolizar a la molécula de agua del solvente en el que está y me va a liberar protones, hidronios. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser el pH de esta solución? ¿Ácido o básico? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido. Estoy agregando o generando una concentración de protones extra. ¿Sí? Si el agua tiene una concentración de protones de 10 a la menos 7 molar, yo disuelvo cloruro de amonio, por ejemplo, en vez de cloruro de sodio, y el amonio se las ingenia para liberar un poco más de protones. Entonces mi concentración de protones aumenta y la de oxidrilos baja. En el mundo pH, en el mundo logarítmico, eso me genera un pH ácido menor a 7. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. El otro escenario posible es que la base conjugada venga de un ácido débil, y en ese caso tendríamos una hidrólisis básica. ¿Qué ácido débil conocen? El ácido acético era débil. El ácido acético es un ácido débil. ¿Cómo me doy cuenta si un ácido es fuerte o débil? Si tiene una constante de acidez. Bien, si tiene constante de acidez es débil. Entonces, el ácido acético tiene una constante de acidez con un pKa más o menos de 4,75 y déjenmelo escribir como HAC, ¿sí? HAC de acético. Bien, si este ácido acético pierde el protón, ¿qué me queda? ¿Un catión o un anión? Si el ácido acético pierde un protón, ¿qué me queda? ¿Qué cosa? Un anión. Un anión, perdió una carga positiva. ¿Cómo se llama este? ¿Se acuerdan? La base conjugada del ácido acético. ¿Acetato? Acetato, muy bien. Ahora, el anión que tengo dando vueltas en mi sal es acetato. Es la base conjugada de un ácido fuerte, de un ácido débil, perdón. Por lo tanto, es una base conjugada fuerte. Puede hidrolizar al agua. Chido. Escribo la ecuación de hidrólisis. Si quiero plantear una reacción de hidrólisis, de seguro necesito agua. ¿Sí? Porque queremos demostrar cómo se rompe la molécula de agua. Ahora, ¿qué dijimos que era este ion acetato? ¿Un ácido o una base? Una base. Una base. ¿Qué hacen las bases? Toman un protón. Toman protones. ¿De quién puede tomar protones este acetato?
Del agua. Del agua. Del agua. Ok, le saco un protón al agua. Si le saco un protón al agua, formo ácido acético de nuevo. Pero la molécula de agua, sin protón, ¿cómo me queda? Un oxidrilo. Oxidrilo. Un oxidrilo. Ok, disolví una solución. Disolví acetato de sodio ahora, en vez de cloruro de sodio. Saqué volando el cloruro y puse este anión acetato. Mi sal se llama acetato de sodio. La disuelvo en agua. El sodio se va para un lado, el acetato se va para el otro. Se me disocia ese electrolito. Ahora, el acetato con agua sigue reaccionando. Y en esa reacción libera oxidrilos. ¿Cómo va a ser el pH de esta solución? Básico mayor a 7. Básico mayor a 7, de tener agua pura, concentración de protones, concentración de oxidrilos, al disolverle este acetato, estoy aumentando la concentración de oxidrilos. Y la de protones tiene que bajar, porque están reguladas por KW, ¿se acuerdan? Entonces, esta solución es básica, tengo mayor concentración de protones, por lo tanto el pH, tengo mayor concentración de oxidrilos, perdón, por lo tanto el pH es mayor a 7. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa o qué pasaría si mi sal que disuelvo en agua es acetato de amonio? Ahí tengo que romperme un poco la cabeza, y no lo vamos a ver en esta materia, lo vamos a dejar para química analítica, donde vamos a retomar en profundidad equilibrio ácido-base, entre otros equilibrios que damos en la materia. Pero si mi sal es acetato de amonio, tengo un catión que viene de una base débil, puede hidrolizar, como ya vimos, y liberarme protones, pero mi anión también puede hidrolizar y liberar oxidrilos. Y en ese caso, ¿cuál gana frente a cuál? Bueno, debería comparar las constantes de equilibrio de estas dos reacciones. Hagamos de cuenta, en un caso hipotético, que la constante de equilibrio de acá arriba, la que tenemos en violeta, es más grande que la constante de equilibrio de esta acá abajo. No recuerdo los valores ahora. Pero sí, hacemos de cuenta que esta es más grande. ¿No? ¿Me siguen todos hasta acá? ¿Cuál es más grande de las constantes de equilibrio? Sí, Sí. sí. Genial. ¿Cuál va a ser el pH de la solución? ¿Ácido o básico o neutro? Ácido. Bien. Si esta de acá es una constante, un número más grande que esta otra constante, esto me está diciendo que está más desplazado para este lado que esta otra. Si esta está más desplazada, quiere decir que tengo una mayor concentración de protones que me larga esta, que la concentración de oxidrilos que me larga esta otra. Por lo tanto, gana la concentración de protones frente a la de oxidrilos y el pH debería ser menor a 7. Como para ir masticando estas cosas, en la guía de ejercicios van a tener que trabajar en casos prácticos estas ideas. Pasemos a la última. ¿Es una solución reguladora de pH o buffer? Para empezar, ¿quién me cuenta que es una solución reguladora de pH o buffer? Veo que su nombre lo dice. Una solución reguladora. Regula el pH, lo mantiene constante. O algo así sería. Bien. Regula el pH. ¿Lo mantiene constante? En la realidad no, pero bueno, a fines teóricos podríamos asumir que sí. Ahora, ¿mantiene el pH? ¿Por qué? Yo me preparo una solución de ácido clorhídrico y eso tiene un pH ácido.
¿Sí? Me preparo un clorhídrico 0,1 molar, eso tiene un pH de 1. Mantiene el pH. O sea, el pH no va a cambiar en esa solución de clorhídrico. Ahora, una solución reguladora de pH, entonces, ¿qué es? Falta algo en esa definición. Regula el pH, ok. ¿Cuándo? ¿Siempre? Nunca. A veces. ¿Estabiliza? ¿Cómo sería estabiliza? Me gusta esa palabra. Porque significa que en algún momento se desestabiliza el pH. ¿Y por qué se Intenta podría mantenerlo desestabilizar? en un determinado punto. Intenta que, según la solución, intenta que el pH se mantenga en un determinado rango. Ok. ¿Y por qué intenta que el pH se mantenga en un determinado rango? Pero nosotros, a ver, de nuevo, preparo una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar, que tiene una concentración de protones, porque es un ácido fuerte, 0,1 molar, y eso me da un pH de 1. Yo la preparo, la dejo en un vasito, me voy 3 días, vuelvo a los 3 días, mido el pH de eso y sigue siendo 1. ¿Esa es una solución reguladora? El pH lo mantuvo durante 3 días. No, no es reguladora, me parece. ¿Por qué no? Porque no varió ¿Qué cosa? el pH. Se ¿Y mantuvo por qué siempre variaría el constante. pH? No sería porque no le agregaste otra sustancia que la podría modificar el pH, digamos. Claro, se mantuvo constante. Ok, entonces, ¿cómo sería la definición de solución reguladora? O buffer. Es una solución que regula el pH. ¿Qué más? Como dice ahí la compañera, cuando se agregan otras soluciones. En el chat. Le agrego cloruro de sodio. ¿Modifica el pH? Contrarresta las concentraciones de protones o hidróxidos que puede agregar otra solución. ¿Y qué otra solución? O sea, ¿cómo se llama esa otra solución que me puede agregar protones o oxidrilos? Ácidos o bases. Ah, y me gusta más. Vamos como remando en dulce de leche con 2 palitos escarbadientes, pero salen las cosas. Una solución reguladora de pH es una solución que regula justamente el pH frente al agregado de ácidos o bases que yo pueda hacer sobre esa solución. Si yo me preparo una solución de un ácido, una base, y la dejo quietita ahí, no la molesto para nada, eso va a seguir teniendo eternamente el mismo pH. Ahora, la gracia de los buffers es que regulan el pH. Si vos les agregás tanto un ácido o una base, el tipo se las ingenia para comerse ese exceso de protones que le estás agregando o ese exceso de oxidrilos que le estás agregando y volver a mantener el pH donde está originalmente. Si yo al ácido clorhídrico de pH 1 que preparé y lo dejé ahí 3 días, vuelvo a los 3 días y le tiro 3 litros de hidróxido de sodio de pH 13. ¿Va a seguir teniendo pH 1 eso? ¿O qué pH va a tener? Chan. Le tiré 1 litro de hidróxido de sodio pH 13 a un vasito de precipitados con clorhídrico pH 1. ¿Qué pH esperaría tener de eso? Un pH básico. ¿De cuánto? A ojo. ¿Qué volumen tengo en un vasito de precipitados? 100 mililitros, pongamos. A esos 100 mililitros de pH 1 le tiro 1 litro de pH 13. Y es despreciable el volumen del vaso de precipitados. Va a quedar igual el pH, o sea, 13. ¿No? Perfecto. O sea que ese clorhídrico no era un buffer. No se bancó el agregado de oxidrilos. Se le disparó el pH. Si era un ácido, se fue a básico. Panquequeó un montón.
Ahora, ¿cómo puedo preparar? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque evidentemente un ácido fuerte no es un buffer. Entonces, ¿cómo podría preparar una solución con estas características? Una solución que regule el pH. ¿Qué necesitaría para conformar un buffer? Tienen que estar... no, los componentes no sirven, pero, o sea, tienen que estar muy concentrados. Tiene que estar concentrado, eso es cierto, pero eso nos va a servir para la última pregunta. ¿Cómo puedo preparar un buffer? Con un ácido y su base conjugada o una base y su ácido conjugado. Bien, con pares ácido-base conjugados, para resumir. ¿No? Pares ácido-base conjugados es, tengo un ácido débil, bueno, le tengo que meter también un poco de su base conjugada. De esa manera, siempre voy a jugar con este equilibrio entre ácido y base conjugada. Agrego un exceso de protones a este equilibrio. Tengo tanto una cierta cantidad alta del ácido y una cierta cantidad alta de la base. Agarré una solución de ácido acético, la metí en un vaso, agarré una solución de acetato, de sodio, la agregué en un vaso. Entonces al final me quedaron concentraciones similares de ácido y base conjugada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí, hasta acá sí. Bien. Ahora, a este sistema que tengo similares de ácido y base conjugada, le agrego protones. De por afuera, le agrego ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Qué va a hacer este sistema en equilibrio por un agregado de protones? ¿Hacia dónde va a evolucionar? Hacia el ácido. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir hacia el ácido? O sea, si se le agrega protones, digamos, tendría que volver, o sea, se desplazaría hacia donde tenga menos protones para regular eso. El cambio. ¿Por qué? Está bien lo que están diciendo. Mi pregunta es ¿por qué puedo afirmar eso? ¿Quién me deja que yo afirme esas cosas? Por Le Chatelier. Perfecto. Por Le Chatelier, entonces vemos que estoy agregando un producto, esto tiene que ir a reactivos. Sí, tengo que bajar la concentración de ese producto. ¿Y cuál me queda por hacer para bajar esa concentración de producto? Que los protones que agregué en exceso se combinen con un poco de base conjugada, me generen un poco más de ácido, de manera de que se cumpla la constante de equilibrio de esta reacción, al fin y al cabo. Ok, me reguló el pH, esa cantidad extra de protones que le agregué, el tipo, por Le Chatelier, se la sacó de encima y volvió a su situación de equilibrio. Mantuvo el pH constante. Ahora, le agrego oxidrilos. ¿Qué puede hacer esto con oxidrilos? ¿Con qué podrían reaccionar los oxidrilos? A mi solución que me preparé con un poquito de ácido y un poquito de base conjugada que mezclé en partes iguales, le agrego ahora en vez de ácido clorhídrico, le agrego hidróxido de sodio a eso. Esos oxidrilos, ¿con quién pueden reaccionar? ¿O qué pueden hacer? Con la base conjugada. Ok, tengo una base, A-, Eli, puntualmente a vos que te metiste en esta. Tengo esta base conjugada A-, le agrego oxidrilos. ¿Los oxidrilos qué son, ácidos o bases? Base. Base con base, ¿cómo reacciona? Y formando base. Pero ya hay. Ah, ¿Para qué pero va a no formar más reacciona. base? No reacciona base con base. Ah, muy bien, me estaba asustando. Entonces, no viene por ese lado.
¿Una base con qué reacciona? Y va a reaccionar con los protones para formar agua. Bien, va a reaccionar o con los protones para formar agua, y por lo tanto este sistema hacia dónde va a evolucionar. Hacia los Ahora, reactivos. no. Mm. Si yo agrego oxidrilos, y esos oxidrilos reaccionan con los protones en el equilibrio que tenía originalmente, ¿mi concentración de protones es la misma? ¿Bajó? ¿Subió? Va a bajar Bajó. la concentración de protón. Si yo agregué oxidrilos y esos oxidrilos reaccionan con los protones, los están comiendo, me los están sacando de ahí. ¿Sí? Entonces, si ya no tengo más protones para acá, este sistema tiene que volver a generar protones, va a ir para productos ahora. Ah, está bien. Sí, sí, ahora entendí. Y por lo tanto, de nuevo se las ingenia para mandarme la concentración de protones que tenía originalmente. Dicho de otra manera, en un buffer, lo que yo busco es tener cantidades similares de ácido y base conjugada o de base y ácido conjugado, de manera de que si yo agrego protones o oxidrilos extra a esa solución buffer, por Le Chatelier se las ingenian para volver siempre a la situación de equilibrio. Bien, algunas definiciones para quedar todos en la misma página. Un buffer son soluciones capaces de mantener el pH constante y la clave estaba en después de añadir pequeñas cantidades de ácido o de base, ¿sí? De protones o oxidrilos. Vamos a simplificar un poco esto. El ácido, para no perdernos, un ácido ¿qué hace? Se disocia y libera protones. Ok, entonces acá lo pienso por este lado. Una base se disocia y libera oxidrilos bajo Arrhenius. Si no, agarra esos protones, baja la concentración de protones, por lo tanto sube la de oxidrilos por KW. Entonces, el buffer siempre busca estar en la situación de equilibrio que tenía original. Agregué protones, bueno, esos protones se los come haciéndolos reaccionar con la base conjugada y genera más ácido. Vuelvo a mi situación original. Agregué base. La base se va a combinar con protones, me va a sacar protones del medio, pero el ácido de mi buffer va a liberar protones, entonces vuelvo a la situación de equilibrio. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, en una semana lo veremos. Un buffer ácido, yo puedo preparar dos tipos de buffer, ¿sí? Un buffer ácido, que es algún buffer que me regula en zonas ácidas, a pHs menores a 7, y ese buffer lo voy a formar por una solución de ácido débil más una sal de dicho ácido débil, esto es, de su base conjugada, a menos. Ácido acético, acetato, por ejemplo. Ácido fluorhídrico, fluoruros. Con esas combinetas puedo formar buffers que me regulen el pH en un medio ácido. Los ejercicios de buffer de la guía arrancan en el 13. Profe, Y ahí ¿le yo puedo lo hacer una sigo. consulta? Sí. En los exámenes, o por lo menos en los que yo hice, cuando llegábamos a la parte de buffer, nos daban un problema y nos daban 3 opciones de buffer. O sea, el ácido y su base, o la base y su ácido conjugado. Y nos daban el pK,
Y bueno, había que decidir cuál de esas 3 opciones era la más indicada para formar un buffer de un pH tal. Pero siempre me equivoco en eso porque nunca sé cómo elegir. O sea, me da yo tengo como referencia que un pK tiene que ser, el pH y el pK tienen que ser más o menos parecidos para elegir un buffer. Ok. En principio, pero después no sé por qué siempre me confundo a la hora de elegir la combinación del buffer más adecuado. Habría que ver qué ejercicio puntual me estás hablando, porque así de comentarlo en el aire está un poco complicado. De todas maneras, terminemos esto y vemos si aclaramos tu duda. Bueno. A partir del problema 13, buffers. Y como spoileó Eliana, entra en el parcial buffer. Entonces, veamos de qué se trata. Si yo quiero formar un buffer ácido, voy a hacer esta combinación del ácido débil, por un lado, más alguna otra solución que me provea a la base conjugada de este ácido débil, y la única manera en la que puedo agregar una base conjugada es en forma de sal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo preparar ácido acético y como fuente de base conjugada acetato, puedo usar acetato de sodio. ¿Sí? Por eso hablamos de sal de dicho ácido débil. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Bien. Un buffer básico, en cambio, voy a usar la dupla opuesta. Voy a usar una base débil y un ácido conjugado de esa base débil. Por ejemplo, amoníaco-amonio. Vamos a poner acá el ácido conjugado BH+, para nuestra base débil B. ¿En qué zonas me regula el pH un buffer? En una zona cercana al pKa más menos 1. ¿Y de dónde sale ese pKa más menos 1? De la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es esa que tenemos ahí abajo. O comúnmente la ecuación de buffers. Esta ecuación nos dice, bueno, si vos querés calcular el pH de un buffer que hayas preparado disolviendo tanta concentración de B, tu base, y tanta concentración de A, tu ácido, para calcular ese pH tenés que dividir la concentración de la base por la concentración del ácido, tomarle el logaritmo en base 10 y a eso sumarle el valor de pKa. Y fíjense que acá solo va pKa, no va pKb. ¿Por qué? A mí, o por lo general, la gracia en estos ejercicios, que son bastante integradores de buffer de toda la serie ácido-base, es que a mí me pueden dar un buffer, por ejemplo, amoníaco-amonio. Y me dan de dato el pKb del amoníaco, que es 4,75. Entonces, yo caigo como un pajarito, vengo y calculo el pH de eso y meto acá el pKb en vez del pKa. Y ahí hay un error enorme. Fíjense que yo quiero que el buffer, si estoy usando amoníaco-amonio, el buffer tiene que ser básico, ¿sí? No me sirve un pKa, un pKb de 4,75. A mí lo que me sirve es un pKa que para esta dupla amoníaco-amonio es de 9,25. Entonces, ese buffer amoníaco-amonio con un pKa de 9,25 me va a regular el pH en una zona de pH justamente de pKa más menos 1, es decir, de 8,25 a 10,25. En esa región de pH, ¿mi solución es ácida o básica? Básica. Básica. Entonces, siempre atentos con esas cosas, atentos y atentas. Va solo pKa. Y acá van las concentraciones de base sobre ácido. De todas maneras, ustedes, como habrán visto en la autoevaluación,
al final, en la segunda hojita, tienen ecuaciones y datos útiles, y están todas las ecuaciones que podríamos llegar a necesitar para el parcial. En caso de emergencia, que se necesita alguna, pueden levantar la mano y decir, che, me parece que falta la ecuación de Henderson-Hasselbalch o la de Buffer. Nosotros les diremos, ok, es verdad, nos la olvidamos, la podemos escribir en el pizarrón, para que se queden tranquilos. Ahora, como vieron en esa hoja de fórmulas, están todas las ecuaciones ahí como que reventaron y cayeron cada una donde cayó. No es que serie 5, ecuaciones que vimos en la serie 5, Pantov, constante de equilibrio y demás. Yo las tengo que poder ver e identificar rápido, y esto lo hablamos las primeras clases cuando me preguntaban por las fórmulas. Yo dije, ustedes vayan armándose su hojita de fórmulas, vayan haciendo las guías, nosotros les vamos a dar las fórmulas, pero ustedes tienen que saber cuál necesitan y en qué momento, o a partir de alguna fórmula construirse alguna otra. Y siempre, cuando aparecía una ecuación nueva, entre comillas, siempre fuimos charlando qué particularidades tenía esa ecuación. Por ejemplo, Van 't Hoff, Arrhenius, Clausius-Clapeyron, que eran todas iguales, solo cambiaba algún término energético y constantes, pero vimos el temita de qué ponía primero, el 1 o el 2 y demás, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Podemos estar en un loop hasta las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Bien, algo así. Pero algo así había, y lo advertimos. En este caso de Henderson-Hasselbalch, esta ecuación que tenemos acá, acuérdense que es el pKa. Ustedes lo van a tener o lo puedan ver ahí en la ecuación, en la hoja de fórmulas de la autoevaluación. Me marca el pKa acá. Entonces tengo que poner el pKa. A mí no me importa si me dan del pKb de dato. La ecuación me dice el pKa, entonces es el pKa. Como para hacer esa observación. Ahora, ya sabemos en qué zonas regula el pH un determinado buffer. Esas zonas donde me va a regular el pH, el buffer, dependen pura y exclusivamente de quién es el par ácido base conjugado. Porque en función de quién sea el par ácido base conjugado que esté usando para preparar el buffer, voy a tener un valor de pKa u otro. ¿Sí? Si usamos amoníaco, amonio, el valor de pKa es de 9,25. Me sirve para regular en zonas básicas. Si uso un buffer, por ejemplo, ácido acético, acetato, el pKa del acético es de 4,75. Entonces eso me va a regular en 3,75 y 5,75, que es una zona ácida de pHs. ¿Sí? Bien. Y nos queda la última pregunta de esta guía de estudios, que es ¿bajo qué condiciones la eficiencia de un buffer es apropiada? Y para eso deberíamos hablar un poco de qué es la eficiencia del buffer. ¿Cuál podría ser la eficiencia de un buffer? Puede ser qué tanto se me va a modificar el pH cuando le agrego otra solución con respecto al que tengo original. Bien. Está bien. Lo único para destacar, cuando hablamos de otra solución, tenemos que ser un poco más específicos. Porque esa otra solución puede ser cloruro de sodio, que no me molesta para nada, afines protones y oxidrilos. Entonces la eficiencia del buffer la voy a poder definir como cuán bien me regula el pH frente al agregado de pequeñas cantidades de ácidos o de bases. ¿Sí? A eso apunta. Agregados de soluciones ácidas o soluciones básicas.
si lo ponemos en términos de soluciones. Bien, ¿qué condiciones debería cumplir entonces el buffer para regular bien? Primero, que el buffer que estoy usando tenga un pKa cercano a la zona donde quiero regular el pH. Porque si con un buffer, por ejemplo, de amoníaco, amonio, quiero regular a pHs ácidos, muy bien no me va a ir. Esa es una primera condición. Que tenga un pKa, el par ácido base que estamos usando, cercano a la zona de pH que queremos regular. ¿Cuál sería otra condición? Creo que la dijeron incluso antes de que era un buffer. Que tenga las mismas concentraciones del ácido y de la base conjugada. No las mismas, que tenga similares. ¿Por qué no las mismas? Si tuviese las mismas concentraciones de ácido y de base, y nos fijamos en Henderson-Hasselbalch, si esta es la misma de esta, se autocancelan. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Pueden calcularlo. 0. 0. Entonces, si la concentración del ácido y de la base conjugada es exactamente la misma, ¿cuánto vale el pH del buffer? Lo mismo que el pKa. Exactamente lo mismo que el pKa. Bien. A ver, me sirve, si yo quiero justo regular a un pH igual al pKa, me sirve. Pongo iguales cantidades de estos dos tipos y listo, el pH me va a dar el valor de pKa. Ahora, yo puedo jugar con este rango que me regula también. Y para que este rango se me dé entre un pKa menos 1 en la escala de pH y un pKa más 1 en la escala de pH, necesitamos tener distintas concentraciones de estos, ¿sí? Para que no nos quede anulado este término logaritmo de concentración de base sobre concentración de ácido. Viene por el lado de las concentraciones, esa segunda condición. ¿Pero cuál sería? Con lo que estuvimos charlando, ¿puedo tener cualquier concentración de ácido y cualquier concentración de base? ¿O tienen que ser similares entre ellos? Tienen que ser similares para que esa división dé cercana a 1, logaritmo de 1. Bien. Y el pH sea igual al pKa. Perfecto. No necesariamente, o sea, yo no quiero tanto que el pH sea igual al pKa, salvo que me pidan, hacete un buffer, que el pH tenga el pKa del amoníaco, por ejemplo, o de alguno que me den. Bueno, ahí sí, voy a buscar que las concentraciones de estos sean iguales. Ahora, yo con el buffer puedo regular más allá del valor de pKa. Puedo regular una unidad antes de pH o una unidad más, ¿sí? Recordemos que regulan en un pKa más menos 1. Esto es un valor de pH pKa menos 1 o un valor de pH pKa más 1. Me da como todo ese rango para regular. ¿Cuánto voy a regular o a qué pH voy a regular? Va a depender de las concentraciones de estos dos tipos. Ok, si esto va a depender de las concentraciones de estos dos tipos, yo lo que le voy a pedir como condiciones para la eficiencia de un buffer es que tengan concentraciones similares, no iguales. Similares entre base y ácido. ¿Sí? Y por otro lado, que ambas concentraciones sean altas. Y esa es la clave del buffer. Si mi buffer está concentrado, puede amortiguar mejor el pH, se puede bancar más que yo le agregue protones o oxidrilos por afuera. Recordemos que esto lo único que hace es Le Chatelier. ¿Sí? Si le agrego protones, bueno, esto se va a desplazar para el lado reactivo, pero
porque necesito que haya una cantidad alta de base conjugada para comerse esos protones extra que agregué y que siga quedando base conjugada después de que reaccionaron con esos protones para seguir cumpliendo la constante de equilibrio. ¿Me siguen? Sí. Bien, lo mismo con el ácido. Necesito concentraciones elevadas. Ahora, si por error preparo un buffer diluido, ¿sí? Un buffer diluido es un buffer con poca concentración. Bueno, en ese caso, si mi buffer tiene una baja concentración, está diluido, corre el riesgo de que lo que termine teniendo en lugar de buffer sea una solución tan diluida que sea agua eso. Y ya sabemos que el agua no regula el pH. En realidad sí, pero no importa. Entonces, ¿qué condiciones necesito? Concentraciones similares de ácido y de base y concentraciones elevadas, ¿sí? Que sean concentradas, no muy diluidas. Como límite para muy diluido, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 molar, como para tener una idea. Bien. Mi intención de este encuentro sincrónico era resolver entre todos, además de esta guía de estudio, resolver la autoevaluación. Pero como se atrasaron un poco con la parte guía de estudio y mirar el material de la teórica, vamos a hacer en los 10 minutos que quedan una resolución muy rápida de la autoevaluación. ¿La plantearon? Al menos. ¿Hay algún ejercicio en particular que quieren prestarle más atención a la autoevaluación o todavía ni la miraron? Yo tengo una duda en el punto 3, que es creo el de cinética. Sí. Busqué primero, arranqué buscando de los órdenes parciales, arranqué buscando X, pero después se me complicó para buscar Y porque, o sea, no tenía una concentración del otro reactivo en el que fueran 2 veces iguales. Entonces no supe cómo hacerlo. Bien, pero vos ya determinaste un orden. Sí, sí. Bien, a partir de ese orden que determinaste, podés determinar el otro en ese ejercicio. Este de acá. Uno de los principales irritantes oculares, el smog, es el formaldehído, que se forma en reacción tal. Y nos piden determinar los órdenes de reacción, nos dan 3 experiencias, 3 concentraciones para cada reactivo y las velocidades iniciales, y nos piden también calcular el coeficiente de velocidad. Entonces, mirando los datos a ojo, ¿sí? La idea, como les decía, es charlar este parcial y resolverlo entre todos. Yo tengo las respuestas, después se las subo al campus y se terminan de autoevaluar. Pero, fíjense que entre las experiencias 1 y 2 mantenemos la concentración del reactivo ozono constante. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la concentración de formaldehído? No, esto no es formaldehído. Esto es eteno. Este otro reactivo, ¿qué pasa con las concentraciones al ir de 1 a 2? Aumenta. ¿Cuánto? Se triplica. Se triplica, ¿verdad? Por más que lo vean en notación científica, piensen que estos números, o sea, el número de notación científica, el por 10 ala, es el mismo. Entonces, todo lo que pase por el otro lado es lo mismo. De 1 a 2 se triplica la concentración de este otro reactivo. Ok. ¿Qué pasa con las velocidades? También se triplica. También se triplican. ¿Cuál es el orden respecto a este? Orden 1, se cancela, se simplifica. Orden 1, ok. Es de orden 1. Ahora, si este es de orden 1, fíjense lo que nos decía Mercedes, no tengo en ningún experimento 2 concentraciones iguales de este.
pero ya sabemos el orden, que no es poco. Por otro lado, al ir, por ejemplo, de la 1 a la 2, o de la 2 a la 3, lo que vemos es que se duplica la concentración de ozono. ¿Sí? Vamos a hacer 1 a 2, 1 a 3, perdón. Si voy de 1 a 3, la concentración de ozono se duplica y la concentración del otro tipo también. ¿Lo ven o no? Sí. Vamos a poner A, SC de allá. Y B es ozono. A la I. Bien, hasta ahora tiene esa pinta nuestra ley de velocidad. Ya sacamos el orden de este reactivo. Entonces, recapitulando, si comparo las experiencias 1 y 3, la concentración de ozono se duplica y la concentración de A también se duplica. ¿Qué le pasa a la velocidad? Se cuadriplica. Se cuadriplica. Ok, si la concentración de A se duplicaba, ¿qué le pasaba a la velocidad? También duplicaba en una relación lineal. Es una relación lineal, es de orden 1. Si duplico la concentración de A, la velocidad se duplica, como vimos antes, en caso de triplicar. Pero es orden 1. Ahora, yo duplico la concentración de A, la velocidad se cuadriplica. ¿Por qué? Porque también estoy duplicando la concentración de B. Entonces, ¿qué orden es B? Y orden 2 puede ser porque la relación es cuadrática ahí. Si fuese de orden 2, al duplicar la concentración de B, se cuadriplica la velocidad. Pero también estamos duplicando la de A. Entonces la velocidad global se octuplicaría. ¿Sería de orden 1? Me perdí un poco. Sería de orden 1 también. Fíjense, la velocidad se duplica porque dupliqué A, pero también se vuelve a duplicar porque dupliqué B. Depende de los dos linealmente. Si duplico los dos a la vez, la velocidad se duplica, es decir, se cuadriplica. Ahí está, De todas maneras, tómense el trabajo de dividir la velocidad, la ley de velocidad de la experiencia 1 por la de la 3, y de esa manera van a poder cancelar las concentraciones, ver qué le pasa y poder despejar bien este coeficiente Y y terminar de convencerse. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes. Yo les dejo acá la respuesta a mano. Y así vamos a tener con todos los ejercicios. ¿Hay algún otro que les gustaría debatir? Profe, yo tengo dudas con el 2C, porque dice aumento de la concentración de oxígeno, pero en la ecuación no hay oxígeno. Es de nitrógeno. Buena observación. Ah, listo. Vamos a corregirlo. ¿Algún otro? Este también tiene respuestas. Así nomás. Y el último que yo tenía dudas, profe, era el 4B, el A. Lo hice, pero creo que lo hice mal. ¿El B o el A? No, es que es 4B y el B tiene AB. 4B, A. El de coligativas. Sí, ese. Bien, este nos dice, una solución 0,37 molal de naftaleno en cloroformo presenta un punto de fusión de menos 65,74. ¿Cuánto vale la constante crioscópica Kc para el cloroformo? Y de dato nos dan la temperatura de fusión del solvente de menos 64. Tenemos concentración molal, tenemos temperatura de fusión de la solución del solvente y queremos averiguar la constante crioscópica. ¿Qué deberíamos hacer acá?
Despejar la constante de la ecuación. ¿no? ¿Cuál? La de Descenso delta crioscópico. T es igual a la constante por la molalidad. Perfecto, la de coligativas. Delta T es igual a la constante por la molalidad. Genial, la molalidad la tengo, la constante lo quiero calcular, delta T no lo tengo, pero tengo todo para poder calcularlo. ¿Cómo sería delta T en este caso? ¿Quién menos quién? La temperatura de fusión de la solución menos la del solvente puro. Fíjate que si yo hago la de la solución, hagámosla menos 65,74 menos la del solvente puro, que es menos 64, ¿eso cuánto me da? Menos 1. Menos 1 algo. 1,74. Negativo. ¿Podía ser delta T negativo? No. No podía ser negativo delta T. Si esto es menos 1,74 grados centígrados y del otro lado yo tengo que esto tiene que ser una constante crioscópica por la concentración molal. La concentración molal es positiva. Esto es positivo. Para que este delta sea negativo, yo necesitaría que mi constante sea negativa. ¿Podía ser negativa la constante crioscópica o ebulloscópica? Creo que no. No. Está bien, nunca lo discutimos a esto, pero no. Siempre son positivas estas constantes, ¿sí? Como todas las constantes que venimos viendo, siempre son positivas. La de velocidad, la de equilibrio, la de acidez, la de basicidad. Entonces, primera alarma. El delta T es al revés. Piensen siempre en el caso de una solución acuosa que se congela. ¿Sí? Y esto lo hablamos bastante cuando vimos coligativas. Siempre tengo que hacer la temperatura del solvente puro menos la de la solución, para que ese delta me quede positivo. Profe, yo tengo una consulta. En la hoja de fórmulas está la ecuación de coligativas, no aparecía. No aparecía Sí, a está. propósito. Está. Ah, entonces no la vi. Nada. Está ahí abajo, pero está. Bien, ¿quedó más claro este ahora? Yo me perdí en lo de delta T, profe. Tiene que ser positivo. Listo. Bien, y pueden despejar entonces, ahora que ya tengo delta T calculado, tengo la molalidad, puedo despejar de ahí Kc dividiendo. Y te da algo así como 4,70 unidades de Kc. ¿Podemos ver el punto 4a? Ah, qué aburrido. A ver, ¿qué harías en el 4a? 4a nos pregunta, ¿qué concentración debe tener una solución de clorhídrico? ¿Ácido fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Para que tenga el mismo pH que una solución de ácido acético 0,5 molar. Y de dato nos dan la constante de acidez de este acético. ¿Qué debería hacer acá? Calcular el pH de la concentración esa del ácido acético. Pero yo ahí me trabé, Bien. tampoco sé cómo seguir con eso. ¿Por qué te trabaste? ¿Dónde? Porque no sé cómo hacerlo, me quedé en blanco. Planteé la ecuación, planteé como si fuera una hidrólisis del acetato y planteé como si fuera una descomposición. No descomposición, puse HAC más agua y me daba Sí, acético de hidronio. acético hidróneo. Bien. Y ahí tengo que, no se pasa todo el acético, no se hace todo hidróneo.
Entonces, No. bueno, ahí ya me perdí. Pero a vos te dan la concentración Sí, ¿qué tengo que hacer? de ese 0,5 acético. menos X. ¿Y de igual productos cuánto tenés? Y el producto voy a tener X de hidronio y X de acético. Acetato. Acetato, perdón. Entonces, si metes todo eso adentro de la constante de equilibrio, puedes calcular cuánto vale X. Es el típico problema de equilibrio químico, ni siquiera equilibrio ácido-base. Vos tenés la constante la ecuación para el acético. Es un ácido, se disocian protones más acetato. En el tiempo de equilibrio, en el tiempo inicial, perdón, tengo 0,5 molar, porque es lo que me dan de dato. Ok, inicialmente no tengo nada de protones ni acetato. Ahora, en el equilibrio de acético, como es un ácido débil, voy a tener 0,5 molar menos X. Y X de protones y acetato. Meto esas concentraciones de equilibrio en la constante de acidez y llegas a esta expresión de acá. Y acá es pelearme con la cuadrática para ver cuánto vale X. ¿Sí? Tengo que pasar la cuadrática a la versión linda, igualada a 0, y despejar de ahí protones. Una vez que despejo protones, que es X, ya puedo calcular el pH. Y como el clorhídrico es un ácido fuerte, tiene que tener la misma concentración que concentración de protones tenga esta solución de ácido acético. ¿Sí o no? Sí, ahí entendí. No había caído en usar la K, onda, como expresarla por las concentraciones sobre. No había caído en eso para hacerlo. Es que, o sea, por más que nosotros lo veamos como equilibrio ácido-base y hablemos un montón de ácidos y de bases y de hidrólisis y buffers, no deja de ser equilibrio químico. Y eso ténganlo siempre presente. Siempre vale Le Chatelier, siempre vale todo lo que vimos en la serie anterior de equilibrio químico. Y a partir de esta idea de que equilibrio químico existe y vale y ya sabemos un montón, sigue la materia después de este primer parcial. ¿Sí? Vamos a ver equilibrio de precipitación o de solubilidad, equilibrio redox, y con todas esas herramientas nos vamos a meter en química descriptiva después de este primer parcial. Bien. Entonces, esto se lo subo ahora en un ratito, está todo resuelto para que no tengan dudas, ni ejercicios, ni nada. En particular, esta resolución es la resolución en la que basé las correcciones de este parcial en el 2019. Así tienen, a ver, van a ver que está todo como muy en borrador, con tachaduras y muy expeditivo. No está prolijo, no está justificado, no está... Esta parte ya hablamos un montón, clase a clase, de cómo ir justificando algunas cosas, de que no estén las cuentas peladas y sino más, y todo lo que ya sabemos.